Bueno, pues bienvenidos, muy buenas tardes, noches a esta sesión del jueves 25 de septiembre, sí, ya 25 de septiembre del año 2025, y en esta ocasión estaremos abordando conforme a el área de formación socioemocional del quinto semestre, el tema de la violencia en el noviazgo. Si bien durante este parcial, hemos estado abordando el tema del placer en la sexualidad y como un derecho que implica el placer, em, en esta ocasión me voy a detener porque además es un tema muy importante para la Dirección de Bachillerato del Estado de Hidalgo que este tema lo estemos abordando. Ayer no todos pudieron ingresar a la conferencia que la Dirección de Bachillerato estuvo impartiendo y por lo tanto iré a reforzar esta temática. Inevitablemente, y sí se los tengo que decir, desde una óptica que es la que casi siempre me favorece y que además me apasiona más, y que es desde una mirada filosófica. Profe, ¿qué vamos a hacer con el día de hoy? Bueno, vamos a hacer nuestro método Cornell sobre este tema que analizaremos, que también se relaciona de alguna manera con los tópicos que hemos estado abordando desde el inicio del parcial. Y ahorita les diré por qué. Hay algunos detallitos que iremos precisando, pero bueno, va a ir hacia allá. ¿Y por qué es una mirada filosófica la violencia en el noviazgo? Bueno, pues porque no puedo evitar recurrir a mis filósofos favoritos y también no tan favoritos, pero sobre todo a las ideas clave, las ideas centrales de la filosofía que abordan el tema de las relaciones personales y, bueno, en este caso, las relaciones humanas como lo es el amor. Y el filósofo que nos estará ayudando en esta ocasión para poder hablar de la violencia en el noviazgo, partiendo del amor, ¿sí? De la idea del amor, porque casi siempre en el noviazgo lo que hay en el inicio de una relación es una atracción, pero también en muchas de las ocasiones, creo yo, o en la mayoría, o en todas, hay amor. Y Jean-Paul Sartre tiene una idea que es el amor como conflicto entre libertad y posesión. Y esta imagen con la que abro clase del día de hoy me parece fantástica, porque si tuviéramos que empezar a ponerle imágenes y simbolismos a la violencia en el noviazgo, es esa. Una mano con otra mano, pero sujetadas por unas esposas. Y la verdad es que a mí eso es lo que me parece. Van a ver por qué voy a desarrollar todas estas ideas. Les decía a los que no llegaron antes, como hoy vamos a hablar de eso, saqué mi taza para tomarme mi té, mi taza del día de San Valentín, aunque estamos en el mes patrio, pero bueno, whatever, eso no importa, ¿no? Entonces, para ir entrando en materia, a ver, ¿cómo amar sin poseer? Y es que aquí está el verdadero meollo de la situación, ¿no? En el noviazgo entendemos que, les decía, si hay amor, entonces hay un sentimiento y hay una voluntad de querer estar con la otra persona. Y es que cuando tú tienes novio, tienes novia, lo único en lo que piensas y lo único en lo que tú quieres que tu tiempo se vaya es en estar con él o con ella. Y creo que el 99.9% de tus pensamientos y de tu ser solo está en qué estará haciendo ella o qué estará haciendo él. Y de alguna manera es una conducta que cuando abordamos los temas de la adicción, el semestre pasado les decía cómo también una persona se puede volver tu adicción, ¿no? Y en ese sentido empezar a pensar qué es la violencia en el noviazgo, pues implica, y que creo mi objetivo de hoy es darles algunas herramientas para que se analicen, chavos, para que se analicen en cómo son sus relaciones de amor. Y sí, sí me interesa mucho porque como ya son de quinto semestre, les decía, creo que podemos profundizar en esto. Entonces, ¿cómo amar sin poseer? A ver, ¿quién me contesta? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Cómo amar sin poseer? Porque el amor se puede volver una posesión. ¿Quién se avienta? A ver, vas, Paula. Pues yo pienso que para llegar al punto de amar sin poseer o sin tratar de dominar a la otra persona, tiene que haber esa confianza y esa comunicación para poder, ahora sí que lograr
estar en comunión con la otra persona, de modo que no sienta que la está perdiendo como para querer poseerla Ajá. ni prohibir cosas. Entonces yo supongo que tiene que haber esa comunicación y la confianza en una relación para poder evitar este tipo de situaciones, ¿no? Ok, gracias, Pau. Pero es que, ¿qué creen? Que el problema con la posesión en el amor está en que una vez que creo, que yo me creo que algo es mío, que me pertenece, luego entonces no quiero que sea de nadie más. Y ahí es donde entonces la idea de cómo amar sin poseer se pervierte, porque si yo compro algo en Mercado Libre y me compro, no sé, unos zapatos, una playera, la funda de mi celular o mi celular, luego entonces eso solo es mío y es una propiedad privada, porque nadie más va a usar mis zapatos, porque nadie más va a usar mi celular. Y cuando esa relación entre el sujeto-objeto, porque nosotros somos los sujetos, el teléfono es el objeto, se traslada a la relación sujeto-sujeto y entonces empiezo a ver al otro como un objeto, empiezo a pensar que el otro me pertenece, que es de mi pertenencia, como si fuera mi ganado, como si fuera mi coche de colección, como si fuera un trofeo más del último torneo que gané. Y a mí me parece que para poder contextualizarlo en el tema de la violencia, cuando alguien concibe a su pareja o a su novio, a su novia desde esta perspectiva, la violencia tiene la puerta abierta a la casa del noviazgo. Ajá. Porque estaremos pensando que el amor solamente va a ser el pretexto para apoderarse del otro. Y aunque yo lo pongo como una pregunta, que si el amor es un pretexto para apoderarse del otro, creo que en la mayoría de los casos se da que no nos importa, es lo que decía, como decía Paula, de una manera acertada, a veces no nos importa. O sea, yo creo que entre más confianza tenga, pues mejor para mí, si es que yo manipulo la relación, ¿no? O creo que entre más confianza se haya ganado, que le cambio un tantito a mi aro de luz, porque esa luz ya me había cansado. Ándale, está ya. Es que la otra luz ya me cansó. Está bien. Y entonces, en ese sentido, chavos, a ver, o sea, pensar que en el noviazgo la relación tiene como etapas. ¿En qué puntos creen ustedes de la relación de noviazgo se empieza a convertir en algo que ya no es agradable, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda una relación en convertirse en algo que ya no es agradable, en algo que se vuelve incómodo, en algo que de pronto, en vez de provocar gusto o emoción, empieza a provocar sus contrarios, miedo, inseguridad? ¿Hasta qué punto? Y es que también la otra situación es que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y a mí a veces el que se hable de la violencia en el noviazgo no me basta, creo, como filósofo, no me basta que se enumeren los tipos de violencia que sufrimos en una relación. Sí puede ser física, sí puede ser verbal, psicológica o violencia sexual, porque esos me parecen conceptos que ya los sabemos y los normalizamos y muchas veces hasta los obviamos, no odiar, sino obviar de obvio, pero los dejamos de estar allí. Entonces me interesa mucho empezar a pensar en qué momento eso se convierte en tal cosa, ¿no? Y es entonces que el amado se vuelve un objeto, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a desenredar estas relaciones de sujeto-objeto? Yo soy el sujeto y el otro me pertenece y es mi objeto. O sea, ¿cómo lo empezamos a desenredar? No sé si lo han vivido, o sea, y si lo han vivido, o si se han dado cuenta, o si ustedes lo han aplicado, y si ustedes han sido los que toman al otro como un objeto, o sea, recuerden que, y aquí voy a cruzarme, voy a poner un pie en el lado del placer. El otro es un placer para nosotros, ¿sí? El otro provoca placer, porque si le tomo la mano, le doy un beso, o recibo un mensaje, ¿no? O compartimos un helado, nos vamos al cine o lo que sea. El otro representa mucho placer para mí porque
es un baño de hormonas, es un baño de ¿cómo se llaman? Neurotransmisores, ¿no? Y entonces la dopamina está hasta arriba, la serotonina. Y en ese sentido es todo aquello que me provoca placer, lo único que yo quiero es que nunca se termine. Y si no quiero que se termine, entonces lo voy a atar, lo voy a amarrar a mí, porque no puede ser de nadie más que no sea mío. ¿Se dan cuenta? Entonces, voy a ver quién anda por acá, a ver, para que nos dé una opinión sobre esto. A ver quién me aparece en la lista. Aymar. Aymar me está apareciendo en este momento en la. Aymar, toc toc, ¿estás por ahí? Hola, profe, sí. Hola, Aymar. A ver, de lo que venimos ahorita aquí platicando. A ver, ¿tú cómo visualizas esto? ¿Por qué crees que la persona amada se vuelve como si fuera un objeto, como si fuera este micrófono que tengo aquí, o se volviera el aro de luz que tengo aquí enfrente de mí? ¿Por qué crees que lo amado se convierte en un objeto? ¿O por qué las personas vuelven objetos a sus seres amados? ¿Tú por qué te imaginas, Aima? Pues yo creo que es porque las personas como que ya lo ven como, este, como, como son tan manipulables, se podría decir así, y pues ya es muy fácil para ellos, o se cansan de esas personas. Gracias, Aymar. Aymar dijo una palabra que nos va a servir de hilo conductor, ¿no? La manipulación. Y si tuviéramos que hacer como un top 5 de las red flags de la violencia en el noviazgo, yo creo que la primerita red flag es la manipulación. La manipulación en el sentido váyanlo pensando, váyanlo reflexionando, o sea, hasta qué punto a veces los han manipulado o las han manipulado como señoritas, con ciertas cosas que de pronto te llevan a una situación límite en la que se ve en riesgo incluso tu intimidad, tu privacidad, sea cierto o sea falso, ¿no? O lo que se quiera decir o publicar de ti. Y entonces, muchas veces bajo esta manipulación, bajo el chantaje, la violencia se instaura porque entonces empieza a ser violencia de tipo psicológica. Ajá. Y hay muchos modos, ¿no? En el que la violencia psicológica en la pareja o en el noviazgo termina siendo, yo creo que como, pues una llave que se utiliza pues o una palanca de emergencia, pues para muchas veces cuando una de las dos personas cree que la relación ya mejor se va a acabar, ¿no? Y se vuelve como ese mecanismo para atar al otro, para agarrar al otro, ¿no? O sea, y es que entonces, ahí está la primera red flag, ¿no? O sea, manipulación. ¿Manipulación de qué? Pues ya les dije, o sea, desde que empiezas, sí, o sea, si no te das cuenta, ¿no? De la manipulación, es muy complicado, porque a veces aunque los demás te lo digan, tú no lo ves. Y si no lo ves, luego entonces tú ahí te mantienes, es como Platón con su caverna, ¿no? O sea, viene el otro loco y te dice, te están manipulando, te están usando, y tú sigues viendo la sombra del amor, ¿no? Y no la película, sino solamente la sombra, el reflejo de algo que no es el amor, de una ilusión, ¿no? Que se muestra y que se hace pasar como si fuera el amor. Jean-Paul Sartre, que fue con quien iniciamos, y Simone de Beauvoir fueron una pareja de filósofos del siglo XX fantástica. A mí me parece fantástica. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque si bien Simone de Beauvoir, que también es una gran filósofa y que además es parte de, si por decirlo de alguna forma, de las precursoras del feminismo del siglo XX, con una de sus más grandes obras, que es El Segundo Sexo, sobre el feminismo y ese precursor del feminismo que fue este texto. Y no voy a hablar de feminismo en este momento, sino más bien de esta relación. Ellos se hicieron muy famosos porque Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir en el siglo XX empezaron a hacer de manifiesto, así expresar libremente, que tienen una relación abierta. Y dentro de esa relación abierta, creo que sus reflexiones filosóficas tienen que ver con precisamente cómo vivieron
la no exclusividad sexual, por ejemplo, ¿no? Que es lo que implica una relación abierta. Y sí, pues bueno, además de, digo, muy primer mundo, los dos franceses esa bella época después de si mal no recuerdo, es a finales de los 50 60 si mal no recuerdo. Y que de alguna manera, pues, eso fue como una revolución, ¿no? Porque ustedes recordarán que hacia los años 60, después, cuando vienen los hippies, pues viene la revolución sexual y la liberación de sexo, drogas y rock and roll, y entonces un sexo libre, ¿no? Y entonces todos con todos, pero eso implicaba cosas, ¿sí? Eso implicaba ciertas responsabilidades que de pronto no se adquirieron, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, para que no se les olvide quiénes son de quienes les estoy hablando, Jean-Paul Sartre escribe una idea que a mí me parece sobre el amor completamente vigente y que entonces hay que analizarla para decir, en mi relación o en los noviazgos, ¿hasta qué punto esta idea todavía es vigente? ¿Sale? Le voy a pedir a ver quién anda. Está Gelitzi. Hola, Geli. Hola, profe. ¿Me ayudas a leer lo que aparece aquí, esta idea de Jean-Paul Sartre, porfa, para que hagamos un poco de filosofía sobre esto que escribió Jean-Paul Sartre? Sí. El amor como una lucha existencial entre la necesidad de ser reconocido por el otro y la imposibilidad de poseer verdaderamente a alguien. Ándales. Te pusiste bien filosófica, Geli. A ver, ¿qué te dice? ¿A qué te suena esto? ¿Tú qué entiendes de esta idea filosófica de este señor llamado Sartre, Mm, que define al amor de esta manera, ¿no? Bueno, es una de sus tantas anotaciones que tiene sobre el amor, pero en este caso lo estoy contextualizando para que podamos ver de qué se nutre la violencia en un noviazgo. ¿A qué te suena, Geli? como si, es como usted lo decía, como ser, se me olvidó la palabra, pero ser como manipulados de una persona, siento que no es verdaderamente una relación. ¿Mm? Gracias, Geli. A ver, aquí hay algo. Dice, el amor como una lucha existencial. Cuando estás hablando de lucha, no estás hablando de la lucha libre, ¿no? O sea, de sillazos y sangre falsa que luego por ahí corre, ¿no? Sino pensemos que esa lucha sí se da entre dos contrincantes que están en este momento. Y dice Jean-Paul Sartre, el primer contrincante en el ring de esta lucha con el amor es la necesidad de ser reconocido por el otro. Y es que ser reconocido por el otro implica, no sé si les ha sucedido, pero si les ha sucedido, lo van a comprender perfectamente. Estás súper enamorado, súper enamorada ¿cómo le dicen? De crush, ¿no? Y te encanta y sabes que vas a la prepa porque va a pasar la niña o el niño que así, o sea, te pone mal porque te fascina verlo. No le hablas, no le hablas, pero sí te fascina verlo, ¿no? Te fascina verlo. Y entonces ya sabes cuándo va a pasar por la ventana, ¿no? Y estás esperando que pase por la ventana. Pero ¿qué crees? Ese chavo, esa chava que te gusta, tu crush, solamente existe para ti. Y él no sabe, o ella no sabe que tú lo estás viendo, o es más, no sabe que tú te mueres por él o por ella. Sin embargo, tú luchas y esa es la primera lucha que tú quieres, ser reconocido por él. ¿Qué quieres? Hablarle. Cuando alguien te gusta y entonces quieres saber su nombre, quieres pedirle su teléfono, quieres pedirle, bueno, ya no se dice teléfono, profe. Bueno, eso era hace unos años cuando yo ligaba. Cuando tú quieres pedirle su WhatsApp, quieres pedirle su Insta, ¿no? Y entonces necesitas que el otro sepa que tú existes. Vean, ven por qué me parece fascinante esta lectura de Jean-Paul Sartre, porque si el otro no sabe que yo existo, ¿cómo le voy a comunicar lo que siento, lo que provoca él o ella en mí? Y entonces a eso se refiere Jean-Paul Sartre en este sentido, la necesidad de ser reconocido por el otro. El problema es que después de esto hay como dos posibilidades, chavos, o que te pelen o que te funen, ¿no? O sea, y entonces igual ni te van a pelar.
y te van a decir que eres un acosador, ¿no? O su contraria, ¿no? O su contraria, un verdadero encuentro con aquel ser que se atravesó y que te robó el corazón y que pues, de alguna manera provocó en ti cosas tremendas que te provocaron placer y que como te provocaron placer, pues ahora lo único que quieres es seguir sintiendo ese placer. Ajá. Y entonces esa es la primera lucha, chavos. Quiero que el otro sepa de mí, quiero que me reconozca. Ajá. El problema es que cuando ya me reconoce, ojo, nunca me puede pertenecer, ¿no? No, no puede ser que me pertenezca, porque no es una adquisición por la cual he pagado y solamente me tiene que pertenecer porque es para mí. Y aunque yo lo digo de una manera muy así como sencilla y hasta poética si quieren, porque Jean-Paul Sartre lo escribió así, en la práctica, ustedes y yo sabemos que eso es muy complicado, porque como cuando por fin ya se te hizo que tu crush ya te volteó a ver o ya sabe que existes, no toleras que le hable a nadie más, no toleras, si son sus amigas, pues qué chido, ¿no? Pero si le está hablando a otro hombre, no le puede hablar a otro hombre. Porque tú debes de ser el único hombre, el centro, el hombre que tiene que estar en el centro de su vista, en el centro de su corazón, en el centro de sus sentimientos. Y segunda red flag, ¿sí? Abusados para la violencia en el noviazgo. Segunda red flag. Nunca tú eres el centro del otro. No puedes ser el centro del otro. El otro no puede estar volcado hacia ti y no puedes ser lo único en lo que piense el otro. No puede ser lo único por lo cual viva el otro, porque el otro también tiene intereses como tú, porque el otro también siente como tú. Y entonces, ojo, segunda red flag, chavos. Si tú te enfermas con esa idea de que el otro solamente te tiene que mirar a ti, solamente te tiene que pensar a ti, solamente te tiene que poner atención a ti y no a nadie más, red flag, chavos. No puede ser por ahí. Siguiente idea. A ver, vamos a ver quién anda por acá. Anda Fátima. A ver, Fátima, ¿estás por ahí, Fátima? Hola, sí, profe. A ver, ayúdame a hacer la lectura, ¿no? De lo que sigue, porfa. Sí, el amor implica el deseo de que la otra persona nos vea como seres únicos y significativos, pero al mismo tiempo, cuando intentamos poseer su amor, terminamos sofocados en su libertad. Ok. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice esta idea, Fati? Que pues, mm, a ver, permítame. Sí, claro, claro. Estoy escuchando un tremendo rugido del cielo con la lluvia aquí en mi casa. Soy amante del sonido de la lluvia. Bueno, significa que, bueno, para mí es que nosotros queremos toda su atención. Bueno, o viceversa, quieres saber todo el tiempo qué estás haciendo, con quién estás, y pues es como que, no sé, para mí es estresante y es como que, ay, no. Ujú. Así es, así es. Gracias, Fátima. A ver, Fátima dijo una palabra clave, estresante. Y es que sofocar precisamente significa eso, que tú quieres que el otro te vea eso, ¿no? Como lo que estábamos en la imagen, en el texto anterior, o sea, que seas único y significativo. A ver, como no, tú no eres el centro del otro, no puedes ser el centro del otro. La violencia en el noviazgo que puede partir desde esto implica violencia psicológica, chavos, ¿no? Y violencia verbal también. No les hables a los demás, ¿no? No le hables, no pienses en nadie más, no rías con nadie más. Yo tengo que ser el único que te provoque o la única que te provoca sonrisas y estado de felicidad. Pero ese engaño, cuando tú piensas que eres el único o la única que provoca esa sensación de felicidad o como lo decíamos hace unos días, o que eres su única fuente de placer del otro, lo que terminas haciendo en ese ejercicio de posesión es todo lo contrario. Terminas sofocando la libertad que el otro tiene. Y entonces, esta red flag, chavos, de la violencia en el noviazgo, va en el sentido de aguas, aguas, no eres
la única fuente de placer y de felicidad del otro. No eres. Y entonces, cuidado, porque si tú tienes esa noción, tú tienes esa idea de ti, de que por ti la otra persona es feliz y que sin ti no va a hacerlo, aguas, chavos, terapia, ¿eh? Terapia, muchachos, porque sí es una idea muy peligrosa, porque eso puede desencadenar en crímenes pasionales. Y entonces, si no es conmigo, entonces no es con nadie. Y ojo, ojo, chavos, porque eso en los noviazgos está al día, así, cena con las parejas, vive entre las parejas, va de la mano de las parejas y no se dan cuenta. ¿Eh? Última idea. Vamos para acá. Espero que estén filosofando igual que yo, ¿eh? Porque a ver quién anda por acá. Joshua, ya anda por aquí, Joshua. A ver, Joshua, ayúdame a la lectura, por favor. Sí, profe. Esto genera paradojas si amo a alguien que quiero que me ame, literal, libremente, pero si lo hace por decisión propia, siempre existe la posibilidad de que deje de hacerlo. Sí, 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 sí. Gracias, Joshua. Gracias. Sí, profe. Si amo a alguien, dice ya Paul Sartre, quiero que me ame libremente, ¿no? Y entonces les decimos, no, sí, pues si tú eres libre, ¿no? Sal con tus amigas, sal con tus amigos, o sea, al fin, o sea, yo no, yo sé que no, pues no, yo soy acá el bueno, yo soy yo soy la oficial, ¿no? Y dice Jean-Paul Sartre, pero si lo hace por decisión propia, o sea, por su voluntad, por su libertad, ojo, siempre existe la posibilidad de que deje de hacerlo. En palabras más fáciles, profe, porque la filosofía es un poco complicada. Si yo te quiero, te voy a querer de una manera libre y voluntaria, pero no porque tú me obligues. Porque si tú me obligas a que yo te quiera y yo ya no te quiero querer, muy probablemente voy a dejar de hacerlo. ¿Qué es lo que voy a dejar de hacer? Quererte. Ven cómo es de fantástico Jean-Paul Sartre con su idea del amor. O sea, y muchas veces la violencia en el noviazgo se detona así como una bomba, porque un día tu novia te dice, o tu novio, tenemos que darnos un tiempo. Y sí o no, cuando te dicen tenemos que darnos un tiempo, te empiezas a hacer chaquetas mentales y empiezas a pensar en mil cosas que solamente se llaman inseguridades, chavos. Y entonces esas inseguridades empiezan a generar en ti un bucle, una película repetitiva, bla, 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 de qué hice mal, por qué, ¿no? Está levantando la mano alguien. Adelante, Víctor. Es como el vato que dice de, el que se da de todas mías, que dice, yo soy así, que no sé qué, que conmigo no te va a faltar nada. Y hace eso como los primeros días o primeros meses, y ya después como que, como que deja de dar, como el de la manipulación que, que das todo al principio y ya después das poco para que la otra persona como que empiece a como que necesite tu atención casi casi. Ah, sí, sí, sí. Sí, fíjate, o sea, bueno, eso que dices, Víctor, a ver, hay algo que apuntar. A ver, bien dijo Víctor, pues es que parece ser que al inicio pues todo es bonito y entonces, ay, sí, yo nomás te veo a ti, ¿no? Pero pasa un mes y ya le anda mandando mensajes a otra chava, ya le anda pidiendo el pack a otra de otro salón o a su vecina, y pero pues no que acá era la exclusividad con su novia, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas, a ver, ahí es donde nos lleva a esos límites de, a ver, ¿hasta qué punto la relación, el noviazgo, es abierto, es cerrado, es flexible, es de confianza? Y es que hay modos de tener relaciones, ¿no? Les decía hace rato la relación de Jean-Paul Sartre con Simone de Beauvoir, que era una relación abierta.
¿Y qué es lo que implica tener una relación abierta, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos, las reglas, el tipo de pensamiento para que una relación sea abierta y que no tenga exclusividad solamente sexual, ¿no? Pero ya estamos hablando de cosas en las cuales sí hemos madurado y hemos pensado en lo que nos hace bien y que también no nos puede hacer nada bien, ¿no? Adelante, Víctor. Incluso como otro tipo de manipulación es como la dependencia emocional, como lo que le digo que da primero mucho y ya después le quita cosas y la otra crea dependencia emocional y después ahí empiezan como inseguridades de que estoy haciendo mal, que no sé qué, y ahora ella tal vez empieza a dar más, pero el otro tal vez está manipulando. Y es lo cuando se crea la dependencia. Sí, sí, siguiente red flag, chavos, la dependencia, ¿no? Hay una visión optimista que a mí me parece tremendamente dañina para todos nosotros y que casi el 99% de las canciones de amor dicen, es que sin ti no puedo vivir, ¿no? Eres como el aire que respiro y no, 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 no. No, chavos, hay que quitarle ese tono romántico, enfermizo, que es de que el otro es tu necesidad y que sin el otro no vives. No, chavos. Esa visión optimista del amor significa que trae la felicidad, ¿no? Y que entonces el amor y la felicidad son la única meta. ¿Y qué es lo que se entiende? A ver, que tengo que dar todo al inicio y entonces soy bien detallista, muy atento y todo. Pero una vez, porque acuérdense, ¿cómo iniciamos? Necesito que el otro me reconozca, que el otro sepa que existo. Pues sí, pero te la ligaste, ¿no? Te ligaste a la niña más bonita, entre comillas, de la escuela, la más popular, ¿no? Y tú eres el ganón, tú eres el que se llevó el trofeo, porque esa es la visión del objeto, de el amado como un objeto, ¿no? Y ya, entonces te dio amor y felicidad, pero hoy en día, sobre todo hoy en día, pareciera ser que ustedes viven, y sí digo ustedes, porque yo ya no tengo su edad, ¿verdad? Pero les duplico la edad. Pero sí me parece que ustedes, yo observo a muchas parejas, viven el amor, sus noviazgos, como si se fuera a acabar mañana. Y lo único que buscan es llegar a la meta de ya somos novios. Pero una vez que llegan y son novios o tienen relaciones sexuales o, pues no sé, se conocen tantito, se aburren y ya se sueltan, ¿no? Y entonces de inmediato se van al polo opuesto, ¿no? A la depresión, se quieren suicidar, ya no sé qué hacer porque el otro ya no me quiere, porque él, ya no le gusto. Entonces, a mí me parece que esta visión es tremendamente tóxica, es muy enfermiza porque nos lleva por caminos bien peligrosos, ¿no? Por eso a mí no me gusta esa visión tan optimista del amor. Y es que el tema es que el amor es dolor en su origen. El amor como una noción de análisis en la filosofía es pensar que, por ejemplo, ¿por qué les voy a decir acá? Es que aquí viene la imagen, ¿no? En esta imagen que seguramente todos han visto, el nacimiento de Venus, ¿no? Venus nace del semen que cae derramado de su padre, Zeus, ¿no? Quien, dicho sea de paso, a Zeus lo cachan en una movida. En serio, lean la mitología griega, ¿no? Entonces, en uno de esos arrebatos le intentan cortar, o ya no me acuerdo si sí le cortan un testículo, y entonces el semen va cayendo y se va a derramar sobre la tierra, y entonces de una concha nace la mujer más bella. Y vean cómo Venus, ¿no? Afrodita, la diosa de la belleza, en este sentido hay un dolor en su origen. Adelante, Paula. Le iba a decir que sí. Bueno, yo ya leí varias veces esa historia Mm, y dice que sí, que Afrodita nace de cuando a su papá lo cachan, a este le cortan, así que le cortan la historia dice que le cortan las pelotas Ajá, y de una de estas, cuando caen al agua, es que nace Afrodita como tal. así es. Ujú. Sí, sí, efectivamente. Y entonces, o sea, gracias, Pau. O sea, vean, mitológicamente hablando,
es fantástico pensar que sí, el amor es dolor también, ¿no? Pero no de ese de las ideas románticas de la película mexicana esa de Amarte duele y de Renata, no, o sea, no, esos clichés, chamacos, ¿no? Esa historia del chavito pobre y la niña rica, eso es súper cliché. Y sí, pues sí la vi, obviamente, ¿no? Pero cuando analizas más filosóficamente el concepto del amor, eso me parece completamente burdo, muy vacío, ¿no? Porque son ficciones, son ideas que enferman, ¿no? También un poco es lo que me parece, ¿no? Le voy a poner pausa aquí antes de que se cierre abruptamente el Classroom. Se vuelven a conectar al otro, otra vez al mismo link, porfa, voy a cerrarle, vuelvo a poner a grabar y vamos cerrando la sesión, ¿vale? Espero que no se hayan aburrido con el tema de el amor con la violencia en el noviazgo, ¿sale? Lo vamos a terminar aquí. Que le cortó las pelotas a su hermano Urano Sí, y al caer al agua es- nació Afrodita. sí, tienes toda la razón. Qué bueno que me refrescaste la idea. Sí, Cronos, el dios del tiempo. Así es. Sí, y que a partir de eso fue que nace, ¿no? Y entonces, ya en su momento, ahorita pues porque lo estamos contextualizando con el tema de la violencia en el noviazgo, y, o sea, a mí me parece que, para hablar de estos temas, pongan a hablar a los chavos como ustedes sobre qué es lo que les preocupa de ese tipo de violencias, porque son tipos de violencias en sus noviazgos, ¿no? Porque es algo que van experimentando. Como sea, quienes ya tenemos un poco más de edad, de alguna u otra manera, hemos tenido perspectivas o enseñanzas sobre qué nos beneficia, pero también qué no nos beneficia. No obstante, creo que para cuando se abordan este tipo de temáticas, como en el caso de ustedes, no hay mejor forma que pues intentar, como ahorita me lo están comentando, desde ciertos testimonios o cosas que ustedes ven, que ustedes analizan. Yo filosóficamente lo que hago es pues como encontrar referencias y entonces ponerlas para que vean que esto tiene todo un contexto, ¿no? Que no está así como, pues nada más así de una, un- o sea, como que me lo inventé y no, o sea, siempre hay un contexto. Adelante, Víctor. Lo que estaba diciendo ahorita, ve que, bueno, me quedé pensando de desde dónde nace eso, desde los celos y todo eso. Tiene que haber como un factor que lo detone, diga, de por qué eres celoso, por qué. Ajá, Y sí, nace, es como el ejemplo de, ¿nace malo o se hace malo? Y ajá, sería como de, ¿es celoso o qué fue lo que lo hizo que fuera tan así? ajá, sí, muy buena pregunta. Y fíjate que eso viene justamente a partir de aquí adelante, con este señor llamado Epicuro. Sí, adelante, Fati, para ir contestando lo que dice. Profe, bueno, yo siento que también es a través de la educación que les dan o el ejemplo que les dan sus papás o el ejemplo Ajá. en casa. Sí, ¿de qué manera crees que es Fátima? Por ejemplo, pues si su papá es muy así, muy celoso con su mamá, muy posesivo, Ujú. eh, pues el chavo, el hijo va a reflejar lo mismo, pero con su novia. Ajá, sí. Sí que es un poco como el tema de la crianza y del tipo de masculinidades, ¿no? En segundo semestre, cuando llevamos todo el tema de igualdad de género, le dedicamos un buen tiempo al asunto de las nuevas masculinidades, ¿no? Y hablábamos un poco sobre eso. Adelante, Geli. Yo también pienso, profe, que eso también depende de la persona o de la seguridad de la persona. O sea, no Ah, quiero decir que por ser inseguro vas a ser celoso, pero siento que cada uno sabe lo que vale también, yo creo. ajá, sí, es justamente lo que les decía, ¿no? Cuando crees que eres la única fuente de felicidad del otro y luego entonces, pues cuando alguien más también le provoca esa felicidad o una sonrisa a la otra persona, dices, pero ¿cómo demonios? Si yo soy el único que le provoca esas sensaciones, nadie más puede hacerlo. Y sí, desde luego es un tema de la psicología y de las inseguridades o la falta de confianza que hay en una persona, ya sea un hombre o una mujer, desde luego, sí, en eso coincido con lo que dice Heli, ¿no? Adelante, Víctor. O bueno, lo que decían de que es desde casa, o hay veces que como que los papás son tranquilos y así, pero el chico o chica es diferente, o incluso de cuando empieza una relación, tu primer novio o novia, tú no sabes cómo ser,
Y entonces, ¿por qué desde ahí, desde tu primera novia, como por qué se crea todo eso? Ajá, sí, a ver, voy a regresar acá y ahorita les doy la palabra. A ver, desarrollo esta idea y ahorita te doy la palabra. Va, Pau, fíjate. Epicuro va a decir, uno de los igual de los filósofos de la antigüedad, es que la felicidad se alcanza si no hay nada que nos perturbe. ¿Y qué quiere decir? Desafortunadamente, es que eso es fantástico, chamacos. O sea, el amor como un tema de felicidad dura en tanto que todo es felicidad, chamacos. Y ese es el asunto. O sea, cuando llega, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Llevas el primer semestre, andas con tu novia, todo es felicidad, van muy bien, llevan 6 meses, ya. Regresamos, se acaba el semestre ahora en diciembre y regresamos en enero. Y en enero llega un chavo nuevo para segundo semestre a tu salón. Y entonces ese chavo se vuelve una amenaza porque es muy carismático, les habla a todos, hace reír a todos, participa en clase, es inteligente. Y entonces es ahí donde vienen las inseguridades. Y tú te das cuenta que un día tu novia lo voltea a ver, o al revés, piénsenlo como con tu novio, ¿no? Y voltea a ver a esa otra persona porque dice, órale, está chido lo que dijo. Y con que diga eso, para ti se acaba el mundo. A esto Epicuro le llamaba la perturbación, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Por qué todo era tan bueno hasta que ese maldito? Y entonces allí viene, ¿no? Ese debate que nos lleva a lo siguiente que nos preguntó Víctor. O sea, lo que más nos perturba, va a decir Epicuro, es aquello que nos genera dependencia, ¿no? Y Víctor hace ratito habló sobre el tema de la... Ay, ya me ando moviendo, se me anda moviendo el escritorio con las rueditas. Y eso es lo que Víctor hace ratito eh, hablaba sobre la dependencia y los celos. A ver, es que aquello que nos genera dependencia, es decir, no, o sea, no puedo con esto. ¿Por qué llegó ese chavo, no? ¿Por qué llegó esa niña? Se hubiera quedado en su otra escuela. Y es que, o sea, perturba en el sentido en el que se acaba la felicidad, ¿no? Y se acaba, decía Fátima, pues depende de cómo te eduquen, o también Heli dice, bueno, depende de la seguridad que cada uno tenga. Víctor dice, pues a veces no necesariamente los papás son así, pero pues ya a lo mejor yo soy así, pero ¿por qué mis papás no son de esa manera? Bueno, también tiene que ver con muchas de las experiencias que vivimos, ¿no? Si tuviste una mala experiencia en tu primer encuentro, recordarán que en la semana les dije, ¿no? A ver, redacten cómo fue su primer beso. No lo leí en público, no leí, incluso a muchos no lo leí. O sea, yo dije, voy a leerlo a quien me dé permiso, ¿no? Y en algunos casos recuerdo que sí escribían, fue horrible, ¿no? No me gustó en nada, recuerdo algunas de esas frases, ¿no? No lo disfruté, fue a fuerza o perdí una apuesta. Y entonces, fíjense, a veces ese primer contacto que se tiene te deja una marca y entonces no se vuelve agradable. Y eso, pues obviamente genera que ya no quieras volver a experimentar, ¿no? Y si no lo quieres volver a experimentar, entonces, por eso les decía, a veces si no lo vas resolviendo, te va complicando, ¿eh? Se convierte en un monstruo. Ah, vas, Pau, antes de que vaya hacia el final de esta sesión. Adelante, Paula. Pues yo iba a comentar que sí, que tiene, en parte, quiera que no, en parte sí tiene mucho que ver lo que vemos en casa, porque es como que nuestra primera visión del amor Ajá. y de lo que nosotros queremos o no queremos llegar a experimentar depende al caso que nosotros veamos en casa. Y sí, como dice la compañera, depende mucho de las inseguridades o qué tan confiados estamos nosotros de nosotros mismos. Entonces, pues, no sé, o sea, tiene que depender o depende de muchas cosas para ver cómo es nuestra reacción, también depende de nuestras experiencias pasadas o nuestra primera experiencia en el amor, ¿no? Ah, sí, sí, desde luego, que es un poco como el ejemplo que les decía ahorita sobre cómo fue el primer beso, ¿no? Y que bueno, pues las experiencias son muy variadas, ¿no? Bueno, vamos ya hacia el final, vamos a ir terminando. Y sé que a veces, a lo mejor, no siempre las películas tienen final feliz.
¿no? Entonces, a lo mejor en esta ocasión que hemos analizado un poquito, les dije, se los advertí desde el principio, no voy a hablar como, vamos a hablar de los tipos de violencia y violencia psicológica y violencia esto, ¿no? Porque, o sea, no es que no sea importante, no, por supuesto que es importante, que identifiques tus red flags, ¿no? Que identifiques si tu novio o tu novia te empieza a manipular, si hay chantaje, ¿no? Si la violencia psicológica y verbal sube de nivel. Recuerden el violentómetro, trabajamos hace unos semestres con el tema del violentómetro. Y si entonces del nivel de la violencia verbal o la violencia psicológica escala al nivel de violencia física. Y es que la violencia física no nada más no es a partir de que te da un puñetazo y te deja el ojo morado, ¿no? Un jaloneo, que te presione a que se besen cuando tú ya no lo quieres o la quieres besar. Eso también implica una violencia física, ¿no? La violencia sexual, pues ya ni se diga, ¿no? Que te obligue a que tengas relaciones sexuales porque el otro quiere, pero tú no quieres, o que te drogue, o que te emborrache para intentar abusar de tu cuerpo. Entonces, o sea, van como en esos niveles, ¿no? Porque, o sea, yo les dije, no, ahorita no me voy a ir por ese camino, porque, o sea, sí sé que es uno de los caminos que más se abordan de manera descriptiva, pero desde la mirada filosófica intento hacer que, o sea, sí lo analizamos, pero lo criticamos y, ojo, intentamos ver qué nos hace eco en, ay, aguas, aguas con tus red flags, aguas con lo que tú también estás haciendo como novio o como novia, y que muy probablemente si lo identificas a tiempo, pueda ser más fácil resolver ese tipo de dificultades, ¿no? Por último, ¿por qué a veces el amor se vuelve una fuente de perturbación? Bueno, ya vimos que aquello que nos perturba es aquello que hace que se quite la felicidad. Y es que el problema es que a veces ya no queremos amar porque decimos, ay, no, si cuando no tenía yo novia, ni me preocupaba, no me daban celos, no me angustiaba yo porque ya no me contestó un mensaje en el WhatsApp, pero sigue en línea, ¿no? O sea, y entonces ya no, cuando no tenía novia, no me andaba yo angustiando a ver quién le daba corazoncito en TikTok o en Insta. Y, y es que ese tipo de conductas son las que enferman, ¿no? Son las que perturban. Porque ahí también es una forma en la que ustedes tienen que identificar, a ver, aquí se está empezando a volver violencia en mi novia, ¿no? Ah, Víctor dijo hace rato, pues es que cuando empezamos todo muy bien, pero resulta que desde que llegó ese chavo al segundo semestre y ahora es nuevo y también le habla a mi chava o a mi chavo al revés, ¿no? Entonces yo antes no hacía esto. Y como creo que coincidió ahorita tanto Heli como Paula y Fátima, sí tiene que ir viendo con el autoconocimiento, el cómo hay una especie de amor propio, y no lo digo desde la zona más cliché, ¿no? Sino sí un amor propio de qué habilidades tenemos, para qué somos buenos, qué es lo que sabemos hacer y cómo podemos valorarnos, también para no ser dependientes de nadie más, ¿no? Y no seguir reproduciendo esas ideas de las canciones cursis de que sin ti no puedo vivir. Y eso es a lo que nos invita un poco esta pequeña reflexión filosófica que el día de hoy hemos hecho, chavos. El tema es muchísimo más extenso. No obstante, creo yo que un poco por ahí les intento dar algunas herramientas, cierta luz, para que desde esta mirada filosófica identifiquen esas red flags y además identifiquen qué conductas no les están haciendo bien o qué conductas ya experimentaron y no los han llevado por buen camino, ¿no? Entonces, pues bueno, con estas últimas reflexiones es que cerramos esta sesión, que se la dedicamos al interés que tiene la Dirección del Bachillerato del Estado de Hidalgo por que estos temas los estemos tocando como tema de clase, ¿sí? Que no se queden ahí nomás en el abandono. Y bueno, ya saben que el profe Edgar le pone su pequeño toquecito de sal a la comida con una mirada filosófica al tema de la violencia en el noviazgo. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Esta sesión está siendo grabada y se va a subir a Classroom y al canal de YouTube para que pueda ser consultada posteriormente y si la quieren ver y escuchar. Ahora, además, les recuerdo, la próxima semana tenemos semana de evaluación, ya es entrega de proyectos y esa entrega de proyectos, pues ya lo estuvimos abordando durante todos los días anteriores, así que ya saben de qué va. Y espero mucho sus proyectos porque me genera bastante sorpresa
a ver qué me van a mostrar, ¿sale? Cuídense mucho, nos estamos saludando y ahí estamos en comunicación. Recuerden el nuevo grupo de WhatsApp porque el otro fui hackeado, ¿sale? Cuídense mucho, nos estamos saludando. Adiós. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, profe. Cuídense.